Sean todos muy bienvenidos a este primer capítulo oficial de Ciencias Antisociales. Aquí me acompaña mi gran amigo y compañero magíster Sebastián Escobar. Sebastián, ¿cómo estás? Hola José, gracias por invitarme a tu podcast. De verdad, es un agrado acá conversar contigo, charlar. Él es sociólogo al igual que yo y también compartimos este gusto por las redes sociales y el internet, y él particularmente se ha enfocado en el estudio de la identidad y la representación dentro de las redes sociales, particularmente con dos investigaciones, una ya publicada que es sobre Tinder y la más actual sobre influencers. Pero partamos por Tinder. ¿De qué se Partamos por el trató? Tinder. Partamos por Tinder. Vamos al tiro con el tema. Claro, con el tiro con el tema. Bueno, la investigación en Tinder es interesante. Digo, hay un factor que es como mediático, ¿no? Cuando a uno le hablan sobre el Tinder, como que de inmediato despierta la curiosidad de más de alguno y alguna que termina por decir, bueno, ¿y cómo funciona esto? ¿Y qué cosas? De repente hasta incluso desde la misma academia se cuestionan quizás de repente este tipo de investigaciones, ¿no? No se cuestionan por lo que son, sino que por el material o la calidad de los datos que tú puedes sacar de una investigación de ese tipo. Entonces, bueno, Tinder en realidad es el epítome, ¿no? Como de un proceso personal en el que yo, como siendo estudiante de sociología, no encontraba una salida a lo que estaba leyendo, estudiando y tal. Yo creo que a todos nos ha pasado, es súper común Por supuesto. en los estudiantes de sociología que de repente no te enganchas con temas como la desigualdad, como la violencia, ¿no? Que son temas muy de la sociología. Que igual son importantes dentro de todo, pero claro, eso está recontra estudiado, y uno cuando quiere como innovar un poco en estos temas como nuevos o poco comunes, siempre está esta dificultad de tener que trabajar el doble para validarlo. Sí, claro, es una cuestión bueno, también es muy contextual, ¿no? Acá en Chile este tipo de estudios todavía no es muy emergente. Si bien hay ciertas corrientes teóricas como el estudio de la análisis de redes, ¿no? Que trabaja mucho con la teoría de redes, son sectores incipientes todavía en la investigación académica en el país, por lo que todavía hay pequeños nichos, ¿no? En los que se han empezado a trabajar ciertas temáticas relativas a lo que son las redes y ciertas implicancias sociales de las redes. Realmente a la teoría más clásica de la sociología le cuesta entender o ver en las redes sociales como remesones de los fenómenos en sí mismos. Así que bueno, en el proceso personal, ¿no? Yo debo admitir que de lo que me marca, lo digo también porque es muy propio de lo que viene tanto por el proceso íntimo de la experiencia, ¿no? Que eso tiene que ver mucho después con el estudio en sí mismo. ¿Y en qué año partió, o sea, en qué año hiciste esta investigación? La hice en el año 2019. Pero, ¿qué fue lo último que quedamos? En que tú me comentabas que esta razón por la cual investigar viene más que nada de el buscar otras áreas de estudio más novedosas quizás, más contingentes que los estudios clásicos de la sociología relacionados a la desigualdad, migraciones, por ejemplo, que si bien son importantes, muy interesantes, ya da la sensación quizás un poco que está todo dicho, o que puede decir uno que no se haya mostrado antes sin generar un gran estudio también sobre la desigualdad. Sí, claro, quedamos en esta parte de lo íntimo, ¿no? De la experiencia. Entonces, me gusta como siempre mencionarlo, porque ha sido como una reacción en cadena, ¿no? Yo parto primero, en mi vida social y personal se ve totalmente transformada cuando entro a jugar videojuegos, particularmente el World of Warcraft. Digo, vale, no sé, este típico práctica del tarreo, ¿no? Que el que te pasas toda la noche, mis horarios del día, ¿no? Se fueron viendo transformados, mi relación con mis amigos se vieron transformadas, entonces dije, vale, acá hay algo que es interesante y que la sociología se puede hacer cargo de esto. Por lo tanto, desde ahí empieza esta curiosidad, ¿no? Ahí tengo que hacer varias preguntas de rigor. Primero que nada, Alianza Gorda.
Por siempre, Horda. Y Perfecto. no me... Perfecto. Sí. Es una muy buena pregunta, compañero. O sea, delimita mucha, hasta puede terminar muy mal en algunos grupos de No, por eso, discusiones. si es que era alianza, este podcast se terminaba aquí. Pero, ¿y en qué año Exactamente. empezaste a jugar WoW? No, esto fue en 2012, finales de 2012, principios de 2013. Ya, Y bueno, esto, como te digo, parte como una experiencia muy personal, todavía no tiene una madurez investigativa. Y en cierta manera, el trabajo de la tesis, el trabajo de investigación de la tesis, yo ya venía con estas inquietudes, ¿no? Además con algunas lecturas de los sociólogos más clásicos en la cuestión de las tecnologías de la comunicación, Castells y tal. Entonces empiezo a darme cuenta, y yo principalmente esta que no era red social, era como blog red social que se llamaba AskFM, ¿ya? ask.fm, en Sí, el que sí, sí. ciertos usuarios hacían preguntas anónimas y tal, y me daba cuenta que el anonimato era factor de impugnación sexual en términos discursivos, ¿no? Como que ¿Qué quiere decir eso para la... que de una u otra manera había claro, esto podría terminar en un claro ejemplo de sexting, pero también implicaba de que el anonimato que te daba la pantalla, ¿no? La misma red social, te permitía impugnar a las otras personas sexualmente, ¿no? ¿Cuál ha sido tu vida sexual? Preguntas que eran de ese tipo de rigor, ¿no? Y que, claro, el mismo usuario podía responder, obviamente, si estaba de acuerdo o no, o si quería publicar la pregunta, ¿no? La pregunta pasaba por el filtro del usuario y en definitiva las publicaba, ¿no? Pero también estaba esta suerte de hedonismo en el que los usuarios publicaban estas preguntas medias en tono de flirteo, de coqueteo y tal, sabiendo que no sabían quién se las preguntaba, ¿no? ¿Algún ejemplo como concreto de esto, como para ilustrarlo? No sé si hay un ejemplo mediático, pero sí las preguntas eran como bien explícitas, entonces no sé si de repente Dale, por favor. habrá que decirlo y tal. No, o sea, como cosas como posturas, por ejemplo, ¿no? Y de ese tipo, de esa índole, de De esa ahí para índole. Entonces, arriba. de ahí para arriba, claro. Entonces hay una marcada provocación a la sexualidad en términos discursivos, y a mí me llamó mucho la atención eso. Y en principio, a mí me interesó esta idea de la identidad sexual, ¿no? De la identidad sexual que ciertos usuarios podían proyectar en las redes. Y dentro de esta, bueno, la misma lectura y tal, me veo también muy motivado por esta novedad del Tinder. O sea, Tinder bueno, se crea en 2012, mal no me equivoco, pero aquí llega en 2016, 2017, siempre tiene como un delay, ¿no? Yo tengo recuerdos del 2014 aproximadamente, quizás 2015 conociéndolo. Ya, bueno, pero siempre siempre tienen un delay acá, por lo menos en Latinoamérica, las novedades de las aplicaciones y tal. Entonces, conozco Tinder, ¿no? Empiezo a indagar cómo funciona y tal, y me doy cuenta de que hay factores. Primero, lo que a mí me llamaba la atención era cómo, de una u otra manera, nosotros como usuarios de Tinder delegábamos nuestras relaciones afectivas a las tecnologías. Y ahí había una cuestión fundamental que era de orden más bien práctico, ¿no? Porque esto que parece ser muy de la intimidad, del tú a tú, del cara a cara, empezaba a hacerse mediáticamente posibilitado por un chat, una tecnología que es como la del Tinder. Para redondearlo y quizás para explicar esto a las personas como por ciertos conceptos que quizás no hayan quedado muy claros. Básicamente lo que ocurre en Tinder, yo creo que todos lo conocemos y la gran mayoría lo habrá ocupado, es que básicamente nuestras relaciones afectivas, ¿cierto? El conocer a una persona, el generar un vínculo afectivo con ella o sexual simplemente, empieza a estar mediado, ¿cierto?, por una aplicación en lugar de el cara a cara físico que puede ser en una disco, en un carrete, en la universidad, ¿cierto? Sino que esto pasa por el filtro, por así decirlo, de Tinder.
Sí, ahí hay varios elementos que son interesantes de discutir y como poner sobre la mesa, ¿no? Lo primero es como el Tinder es una tecnología en parte y de una otra manera esta ha sido reapropiada, ¿no? O sea, como siempre la tecnología se produce con un fin y ahí está muy el papel del diseñador, ¿no? El diseñador, pero en definitiva, cuando llega al público en general, termina siendo utilizada de tal o cual manera. Un ejemplo, y que claro, yo también me lo di cuenta en mi investigación, es que Tinder se usaba para vender drogas, por ejemplo, ¿no? Y ese es un ejemplo claro de reapropiación de la tecnología por parte de los usuarios, que incluso también articulaban ciertos lenguajes que eran propios de la aplicación, ¿no? Como el típico el G, y bueno, hablando de las drogas, ¿no? La Como manito, la manito la y hojita tal, ¿no? rojita. La hojita, sí, claro. Ahí el factor creatividad era el que más llamaba la atención. Y que después esto se traspasó ya de lleno en Grindr. Sí, claro, claro. Grindr, hasta donde tengo entendido, es un poco, es como la madre de las aplicaciones de cita. Pero aquí me parece que llegó también con un cierto retraso también. Pero no estoy tan segura ahí de la fecha exacta, pero siempre estuvieron a la par. Tinder se hizo un poquito más masivo y tal, porque también hay cuestiones de la misma sexualidad, ¿no? Como Tinder estaba como destinado a un público de usuarios supuestamente heterosexuales, ¿no? Ahí después uno podía como dentro de la misma, claro, usar los mismos filtros, establecer qué quería buscar y qué no, ¿cierto? Pero a nivel mediático, Tinder, claro, fue orientado hacia un público más bien heterosexual. Entonces, claro, esa es una de los temas, ¿no? Y pensándolo como teóricamente, ¿no? Como, por ejemplo, cuáles son las implicancias que tenía estas nuevas técnicas dentro de las relaciones románticas, ¿no? Y ahí justamente, bueno, yo pensaba en esta idea del amor líquido, ¿no? De Sigmund Bauman, que bueno. ¿Qué es el amor líquido para los que no conocen el término? El amor líquido en parte tiene que ver con una transformación de las relaciones románticas en términos de que se han vuelto un objeto de consumo. ¿Sí? Como objeto de consumo terminan volviéndose desechables, descartables rápidamente en el tiempo, y además transables en un mercado, ¿no? Ahí está, esa es la lógica, en definitiva, que estaría más latente, ¿no? Que la relación romántica, esta relación que parecía que dura para siempre, ¿no? Este abrigo pesado que cargamos y que sufríamos por amor, ¿no? Que la literatura y la novela del siglo XIX nos acostumbró, ¿no? A ese tipo de relaciones para toda la vida. En estos contextos, que también están estas tecnologías, este tipo de relaciones ya no se articularían de esta manera, ¿no? Se echarían rápidamente. El mismo Bauman llama que las relaciones deberían ser de bolsillo, ¿no? Las relaciones deben ser como el monedero. Uno lo saca para comprar, se guarda y el dinero se pasa, ¿no? Ya deja de estar contigo. Es así. No, la idea es siempre liberarse de los abrigos pesados para no tener cargas en la vida, ¿no? Como que se ha pensado a los sujetos desde ese punto. Y las relaciones también se han vuelto de esa manera. Claro, porque yo al menos, hablando con personas que también usaban Tinder, era como, siempre estaba el amigo o amiga que había encontrado a su pareja por Tinder, y era raro, o era como, vaya, se puede. Pero en estricto rigor, nadie, o sea, todos sabíamos que no era para eso, y los que lo usaban para eso, era como, ten suerte, pero difícilmente ese sea el camino, e incluso uno podía llegar a cuestionar qué tan, no sé si válido, porque la relación si se concreta como efectivamente a largo plazo es genial, pero claramente hay una diferencia entre conocerse por Tinder en particular, a diferencia de cara a cara o por experiencias de vida, ¿cierto? Sí, o sea, justamente esto, bueno, ahí también hay cuestiones que salen un poco quizás del Tinder, un poco pensando en términos moralistas también, ¿no? Como decir, como, bueno, hay cambios que de repente no son tan buenos. Por ejemplo, el mismo Bauman
decía que estas transformaciones, ¿no? En el caso del amor líquido, iban a hacer una fisura a la sociabilidad, ¿no? A esta condición humana en la que compartimos un mundo intersubjetivo, ¿no? Entre todos y los valores simbólicos que estructuran las sociedades. Y que, claro, esta transformación de cada esfera de la vida social, ¿no? Y en la que yo justamente me enfoqué, que es la relación romántica, que es un objeto de consumo, se iba a ver fisurada. Y todo este arsenal de transformaciones, como claro, que por ejemplo el tabú, ¿no? O sea, el tabú de que no, quien usa Tinder es promiscuo, ¿no? Ahí también hay un elemento interesante que puede ser puesto en tela de juicio de la perspectiva de género, ¿no? Y a mí me tocó justamente con mis informantes de la investigación, decían que el tabú opera para ambos sexos, en definitiva, pero para las mujeres opera de una manera aún mayor, ¿no? O sea, es estrictamente mal visto que una mujer esté dentro de una aplicación como Tinder. Pero ese tipo de comentarios venían particularmente de hombres, ¿no? Entonces como que había una cierta contradicción, porque el hombre, claro, buscaba eso, ¿no? El hombre heterosexual, ¿no? Que entraba a Tinder a buscar eso, pero pensaba de la mujer de una manera peyorativa por estar dentro de la aplicación en parte. O tenía este imaginario, ¿no? De la mujer que está ahí y que, bueno, todos estos epítetos que demuestran también como la violencia de género, ¿no? Como la mujer no puede hacer esto, y cierto sexismo también está muy inscrito en que forma parte del mismo tabú. Que termina siendo curioso porque precisamente tú estás buscando, en el caso de las personas heterosexuales, que imagino que son las que tenían este prejuicio, por así llamarlo, buscaban mujeres que estuvieran en Tinder, obviamente. Claro, sí, o sea, era parte del juego, ¿no? O sea, como eso tenía que ser así, o por lo menos la aplicación lo configuraba de esa manera. Entonces, claro, resultaba paradójico que algunos hombres siguiesen teniendo esas impresiones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí también ahí deja en claro de que la aplicación, o sea, la técnica, ¿no? En este caso el dispositivo y la aplicación también, está siempre en una tensión, y eso también provoca que se sea reapropiado de tales maneras, ¿no? O sea, la reapropiación nunca es algo acabado, siempre va mutando, va transformando, y bueno, en Tinder también se da un poco esa lógica. Específicamente, ¿qué es lo que estabas buscando tú en esta investigación, en esta tesis? Vale, bueno. Sí, o sea, bueno, el primer eje de interés en la investigación era lo que acabamos de conversar, que es un poco la transformación de la relación romántica, pero también había otro eje, y que ya también era personal, no por esta historia que yo tengo como con el uso de la tecnología, ¿no? Y el videojuego, sino también una cuestión que es por un proceso personal de exponerse al mundo, ¿no? Como esta necesidad en cierta, yo diría casi imperiosa, de tener que mostrar un personaje al mundo, ¿no? Claro. Y que la tecnología y las páginas web, bueno, en el principio de los 2000, ¿no? Cuando sale esta idea de la web 2.0, que, bueno, en el caso de principios de los 2000, fue el Fotolog, ¿no? Eso, todos conocimos el Fotolog, y mostramos nuestras fotos y siempre tratábamos de tener nuestra mejor pose, escribir nuestra mejor frase y todo lo que... ¿Tú tuviste Fotolog? Por supuesto que tuve Fotolog y fue una experiencia religiosa. No, digo, uno siempre descubre, o por lo menos uno descubrió, imagina, bueno, yo estaba en mi glorioso adolescencia y Fotolog fue una parte constitutiva de uno, o sea, uno siempre, más allá de lo que mostró o no mostró, lo pone a uno en la balanza o esta necesidad de tener que mostrar a alguien, ¿no? Y de repente nos vamos configurando nosotros mismos a la medida de este personaje que vamos mostrando, ¿no? Y esta construcción de este personaje, a la medida que va mutando, ¿no? Va tomando ciertos ribetes performativos, ¿no? Un día, no sé, está feliz y contento escuchando reggaetón, y al otro día está triste y deprimido escuchando, no sé, Panda.
indie. O Panda, claro, música emo. Entonces, My Chemical Romance. My Chemical Romance, claro, y todo. Bueno, la movida emo estuvo muy, muy pegada con el fotógrafo. Para que vamos a estar con, con cosas. A mí me tocó también formar orgullosamente de aquel tribu urbana, ¿no? Que está, claro, de aquel mundillo, de aquel tribu urbana. Pero bueno, el tema es que, claro, se fueron articulando esta necesidad de exponerse al mundo, ¿no? Y con las tecnologías, ¿no? La tecnología avanza aceleradamente, se van agudizando estos fenómenos, ¿no? Entonces, claro, a mí también, justamente esta necesidad de exposición y de autopresentarse, ¿no? Porque uno, está esta lógica de la fachada, ¿no? Que es como de cómo uno se muestra al mundo y que, bueno, la lógica de la fachada fue pensar la interacción cara a cara, ¿no? Pero en la dinámica digital nosotros podemos incluso esconder más cosas, ¿no? La construcción es totalmente performativa, ¿no? Podemos cambiarlo todo si queremos, podemos ser totalmente otra persona y que además, cuando uno muestra a una persona, tiene que estar constantemente construyéndola. Ese personaje no se puede caer. Muy en la línea del sociólogo Irving Goffman. Claro. Con esta idea de la metáfora teatral. Claro, sí. Para los que no la conocen, este sociólogo plantea una microsociología, una sociología de alcance más bien pequeño, de interacciones justamente cara a cara, en donde nosotros generamos un personaje, una máscara teatral para un público, y esa máscara está pensada para agradarle o conseguir una reacción determinada al público y según con quién estemos tratando. Vale decir, por ejemplo, no somos la misma persona que cuando estamos en una clase con nuestras familias, con nuestros abuelos, por ejemplo, a en el carrete con los amigos más cercanos, o cuando vamos a un carrete donde quizás no conocemos tanta gente. Nosotros tendemos a generar este personaje, ¿cierto? A tener una aproximación de nosotros mismos que queremos que otras personas perciban. Y esto justamente se ve, de cierta forma, con lo que me comentas tú, llevado como a otro nivel dentro de las redes sociales. Sí, claro, pasa por un proceso de agudización, ¿no? Por el hecho en que la interacción, que es como el ritual de interacción, como lo que pone el sociólogo, ahora no es cara a cara. Por lo tanto, nosotros, lo que antes escondía, eso que queríamos esconder, era el rostro, ¿no? Ahora ni siquiera podemos ver el rostro de la otra persona. Por lo tanto, todo aquello que podemos esconder, ¿no? Y por eso también es tan fuerte el anonimato, termina dando la posibilidad de mostrar el personaje que nosotros deseamos mostrar, ¿no? Como que es una historia muy, muy repetida, digo, los perfiles falsos, como que hay ejemplos hay por montones, ¿no? Es como que no habría que quizás mucho andar en eso. Sí, no, bueno, el punto es que un poco ahí confluyen los dos intereses que marca la investigación. Y claro, en parte, si bien la reflexión es que ya terminando la investigación y tal, estos dos procesos se agudizan, ¿no? Se agudizan. Hay una cuestión interesante que a mi parecer tiene que ver con el matiz cultural que implican que estas tecnologías vengan como a interceder en estas esferas, ¿no? Como la esfera romántica o la esfera de la intimidad. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que acabamos de hablar, o sea, como esta transformación de las relaciones románticas y esta necesidad imperiosa de tener que proyectar un personaje al mundo, ¿no? Entonces, las tecnologías, claro, interceden en esto, en estos dos imaginarios culturales, que obviamente están envueltos en prácticas, y estas prácticas tienen ciertos valores simbólicos determinados, y que encierran una cuestión que tiene que ver más bien con una captura del mercado. Que ahí pienso también en una autora que se llama Paula Sibilia, que ha reflexionado mucho sobre lo que ella llama el show del yo, ¿no? El show del yo. El show del yo, sí. Ella habla en su libro La intimidad como espectáculo, esta condición cultural, que no es una condición que es sustantiva, o sea, digo, no es sustancial, ¿no? Que siempre contingente, está mutando, está transformando, está chocando con el diseño de las tecnologías, como cómo la apropian los usuarios y tal, y también con las variantes políticas que va tomando esto. Por ejemplo, una cuestión interesante es que cuando nacen los blogs,
los blogs, y hablo de finales de los 90, principios de los 2000, la creatividad pasó a ser un bien transable en el mercado, porque la creación de contenido empieza a ver en la práctica de sí misma que se puede capitalizar, ¿no? Entonces hay ciertas cuestiones que las se van configurando ciertas prácticas dentro de los espacios digitales, la cibercultura, y el mercado siempre trata de meter su venaza, ¿no? Para ver cómo capitalizar sus garras, claro. Entonces pasa que cuando la relación romántica se vuelve un factor un objeto de consumo, y aquí quiero citar a otra socióloga que se llama Eva Illouz, y ella tiene una cuestión bien particular que a mí me llama mucho la atención, que es cuando nosotros, ella estudió los sitios de citas, y uno de los más populares fue Match.com, que también estuvo durante la primera década de los 2000 y que, claro, mediáticamente se denominó como el rompe matrimonios, ¿no? Porque muchos hombres cansados de sus parejas que supuestamente no los satisfacían, ¿no? Iban a este portal web y empezaban a buscar a otras parejas, a otras amantes. Entonces, hay una cuestión súper interesante y que a mí en la cuestión del Tinder me dio un chispazo muy grande, que es esta introspección psicológica y que es casi un mandato, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, ¿quién eres tú? El portal te pregunta, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy tanto, tengo tanto, me gusta tanto y busco tanto, ¿no? Como tengo todo esto y busco esto. Y uno, en cierta manera, aparte de autoanalizarse psicológicamente, ¿no? De esa pregunta de quién soy yo, ofrece y sabe hasta dónde puede llegar a buscar a otra persona, ¿no? Se pone al nivel de una mercancía, en definitiva, como tengo tanto dinero, por lo tanto puedo llegar a pagar esto, ¿no? Por lo tanto, si tengo un estudio, un gran grado académico, o soy dueño de una gran empresa, ¿no? Puedo acceder a mujeres con un estatus alto o mujeres más guapas, ¿no? Como se pueda estipular. Entonces, la autora hablaba de una reificación del lenguaje en las páginas de cita. ¿Qué implica esto? En el que nuestros gustos o nuestras apreciaciones amorosas respecto al otro pasa por una homogenización de las características de la otra persona. Es decir, lo que yo quiero es alto, moreno y músico. Entonces, este proceso de describirse a sí mismo dentro de un portal de cita, o que lo podemos homologar al Tinder, ¿no? Porque en el Tinder tú también tienes que dar una descripción de ti mismo. Y el Tinder es incluso más acotado, es como el icono, ¿no? Como, no sé, no fumador, o una hoja por la droga, o libros, ¿no? O bicicleta y tal. Entonces, esos procesos, en definitiva, ayudan o permiten, según la autora, una racionalización de las relaciones afectivas también, ¿no? O sea, como se han vuelto cuantificables, medibles, ¿no? Y uno las puede cotejar o mensurar de acuerdo a ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, como la tecnología también ha implicado, tecnología me refiero como a estas páginas particulares de cita, ¿no? A que se hayan agudizado ese tipo de fenómenos. Claro, porque también lo que ocurría era que uno planteaba una descripción que intentaba ser lo más atractiva posible para las personas también que uno estuviese buscando, el tipo de persona que uno estuviese buscando, y por lo mismo uno, por ejemplo, ponía su altura o elegía las mejores fotos con los ángulos más engañosos y photoshopeados posibles. Sí, por supuesto. Y otra cosa que a mí me llamaba la atención es que finalmente nos busca personas según esos criterios que uno tiene, que a mí tampoco me parece algo particularmente malo, pero sí algo que yo encontraba curioso era esta idea del rango geográfico que planteaba. Porque si bien, por un lado, una de las cosas más atractivas que puede tener una persona era que estuviera a menos de 1 kilómetro tuyo, eso era como like al tiro, por comodidad. Por otro lado, también te recluye a un espacio geográfico determinado. Si es que uno pone
por ejemplo, una comuna, en este caso en Santiago, podía limitarse, si una persona era de estrato socioeconómico más bien alto, podía estar limitado solamente a gente de ese rango y no interactuar con gente de otras comunas, por ejemplo, o viceversa. Finalmente está, salvo que uno estuviera como en otra parte y quisiera activarlo ahí, como una acción consciente dentro de todo. Sí, mira, sabes que yo igual, bueno, esa investigación yo la hice acá en la región de Valparaíso, y acá esa distinción justamente, bueno, también indagué en eso, porque acá hay, bueno, yo no sé si tú estás como al tanto, pero bueno, yo creo que todo Chile ya lo sabe en realidad, la distinción entre Valparaíso y Viña, ¿no? Acá es muy fuerte, como Valparaíso es el sector más popular, y Viña del Mar el sector más cuico, ¿no? Como decimos. A pesar de que tiene la comuna con mayor cantidad de campamentos. Exactamente, pero a nivel mediático, Viña del Mar, bueno, la ciudad del festival, la alfombra roja, el casino, y claro, se ha articulado esta idea de que Viña es una ciudad pomposa, con capital económico alto, ¿no? Claro. Y en el Tinder, no sé si extrañamente, pero a mí me llamó la atención aquello, que acá en Valparaíso, esas diferencias se acentuaban visualmente. ¿Qué quiere decir? Bueno, visual y discursivamente. Componer los dos elementos. Digo, primero, la imagen de un usuario de Viña y la descripción de un usuario de Viña eran notoriamente diferentes a la descripción de un usuario de Valparaíso y la foto de un usuario de Valparaíso. Guarda esa idea medio segundo que aprender la luz. Prosigue, por favor. Entonces, esta distinción que es operativa en Tinder a nivel visual, ¿no? Claro, marca que la distinción geográfica, de una u otra manera, puede no interrumpir, sino que puede influir, ¿no?, en la forma de autopresentación que tienen los usuarios. Entonces, los usuarios de Viña tienen que mantener el personaje de música techno, departamentos a la orilla del mar, ¿no? O fotografías en la playa, como con lentes despejados, esto que, bueno, tú te puedes ver. Los cuicos. Claro, pero tiene un nombre, ¿no? No recuerdo. Pero bueno, esa imagen visual que todos tenemos del cuico, bueno, en Viña y el Tinder de usuarios de Viña del Mar estaba, ¿no? Estaba esa imagen, y bueno, en Valparaíso como recorriendo la escalera, de repente ahí con un cartón de vino, ¿no? Así como pegando la onda muy bohemia, ¿no? Que es la típica de acá del Paraíso. Y que bueno, a mí se me ocurrió, porque claro, como yo me hice una cuenta, un perfil, y obviamente interactué con varios usuarios. ¿Solamente con fines empíricos? Totalmente, eso es una investigación que tuvo solamente fines empíricos, aunque etnográficamente fue muy enriquecedora, debo admitirlo. Porque claro, ahí permite la triangulación, ¿no? Bueno, me dijeron esto los usuarios, y yo en la aplicación me encontré también con esto, entonces fue interesante eso. Entonces me decían, claro, que también había una distinción en que ciertos usuarios de Viña del Mar eran un poquito más cerrados, como más cargantes, ¿no? Pero eso de repente no deja de ser apreciaciones personales, eso es como bastante discutible en parte. Claro. Pero sí, visualmente había una distinción. Yo también he usado Tinder, por ejemplo, en Santiago, y si tú te fijas en las comunas de más alto ingreso, con comunas más periféricas, sí hay distinciones que son visuales de repente, ¿no? Como de repente el cuico, ¿no?, evitará estas juntas como de tomar en la calle, ¿no?, como en la plaza. Digo, esto es casi a nivel subjetivo, ¿no? Porque pueden haber obviamente casos en los que un cuico se salga tomando en la plaza, ¿no? Es una generalidad, claro, y es provocadora, ¿no? Porque cualquier persona me dice, bueno, pero no está el dato y tal. Pero bueno, en términos visuales sí sería operativo, ¿no? Y claro, cuando hablo en términos visuales hay una noción o hay un dejo de autopresentación, ¿no? Soy de Viña, me muestro como tal, ¿no? Soy de Valparaíso, bueno, en el caso de mi investigación, y me muestro como tal. Pero sí, no había una distinción, y esto me pareció muy curioso, no había una distinción en las prácticas que tenía, ¿no? O sea, todos entraban al Tinder a lo mismo.
sean de Viña, sean de Valparaíso. Entonces, eso es interesante porque, claro, yo también hago la pregunta, bueno, tú eres de Viña, ¿qué te parecen los de Valparaíso? Ya, pero bueno, ¿a qué entraste tú a Tinder? Sí, bueno, yo entré a esto, qué sé yo. Aunque ahí había una retórica bien interesante. Recuerdo que solo 2 personas me dijeron, no, yo entré, y acá está la palabra clave del Tinder, y lo digo a nivel, porque esto es como un código como al vivo, ¿no? Así como tal me lo dicen, que es la palabra pelarse. No hay como no hay como un símil quizás como flirtear, coquetear, no, pelarse. No, pelarse. Como, claro, claro. Y que, bueno, coloquialmente sabemos lo que significa pelarse y tal, pero muchos usuarios decían que ellos entraban o a conocer gente, que es como un eufemismo de pelarse de una otra manera, Ser amigos. o ampliar el círculo, claro, ampliar el círculo de amigos. Entonces, igual era interesante eso porque, claro, también fue una parte de quizás este tabú que de repente, bueno, conversamos en un principio y que no termina por asumirse que, bueno, la sociedad chilena, ¿no? Bien situado lo que estamos conversando. Entonces, no hay como una determinación en que, claro, se puede encontrar a una pareja a través de este tipo de aplicaciones. Ahora, yo encuentro bien curioso justamente cómo dialoga el fin de Tinder, que es, el concepto sociológico es pelarse, y también justamente lo que tú decías, como esta cultura más retraída o más conservadora, por así decirlo, porque finalmente, claro, se tendían a usar eufemismos como buscar amigos, ampliar el círculo, pelarse algunos lo admitían pero aún así era algo que uno dejaba en el rango de Tinder o que se entendía por tener Tinder que uno lo que buscaba era eso, pero tampoco era algo explícito. Sí. Justamente también como uno busca ampliar el círculo y eso, si es verdad, como ¿qué implica eso en tu círculo como directo de amigos? O tu círculo directamente social. Ah, No sé si se entiende lo que voy. sí. No, de hecho, había un par de informantes, claro. Hay una cuestión. Yo no estoy tan seguro de por qué realmente pasa. No en términos de lo que se le dice a un amigo, porque recuerdo una informante que me comentaba de que hablaba con una amiga y decía, mira, hice match con esta persona en Tinder, y la amiga le decía típico como, oh, pero si yo lo conozco, o anduvo con una compañera, y como que de repente hay estas conexiones que son bien repentinas, como que digo, ¿por qué lo conocí? ¿O cómo hiciste? Bueno, esta magia de repente que nos ofrecen este tipo de aplicaciones. Pero no era visto como algo negativo de una otra manera. Digo, es algo que pasaba, se daba, uno lo podía constatar, pero nunca hubo como un mal miramiento o que afectase. Era como un dato de color. A lo más, era claro, es como un dato rosa. Digo, como, bueno, quizás si tu amiga en este caso, la que le comentas que hiciste match con cierta persona, te dice, no, sabes que esa persona y tal, hizo esto, tiene un pasado oscuro y qué sé yo. Además te puede dar una recomendación, pero en principio no era algo malo. No era algo malo, no. Malos en términos de como no se veía como algo negativo o que en definitiva intercediera en la comunicación de los dos, de la pareja, ¿no? De la persona que hizo match, que al final esa es la que importa dentro de la aplicación. ¿Y qué conclusiones como grandes rasgos sacaste de esto, más allá de lo que hemos conversado, como algo que a ti te haya llamado la atención que tú no esperabas encontrar o como qué dato interesante encontraste en esta investigación? A ver, yo creo que todos los datos como descriptivos de la investigación fueron interesantes porque no se había hecho antes algo así. Digo, por muy de corto alcance que es por la ciudad de Valparaíso, ¿no? Que realmente tampoco hay tantos usuarios de Tinder. Digo, yo comparé esto con Santiago y en Santiago el uso de Tinder es ya de manera totalmente sobreextendida. Por lo tanto, ya el hecho de haber determinado ciertas motivaciones, ciertas estrategias en el uso o ciertas nociones de cómo ellos ven a otros usuarios, ¿no? Cómo examinan las imágenes que ven.
dentro del Tinder, como, por ejemplo, el hecho de los estereotipos. El hecho de los estereotipos era una cuestión que estaba muy latente en el Tinder. Como, y pasa también mucho por esto que te conversaba de la reificación, ¿no? Este proceso de racionalización en el que una persona se observa a sí misma y después se lanza al mundo, ¿no? Es como, bueno, está el cuico viajero, está no sé, el deportista, el artista, y así, todos los estereotipos que nos encontramos en esas aplicaciones. Entonces, eso también le daba cierto sentido, porque también otro elemento que a mí me interesaba de la investigación era la imagen. Ese otro como elemento que era interesante y que bueno, también me interpelaba bastante. A mí me gusta mucho como la fotografía, es una cuestión muy personal mía. Y yo ya venía con una idea de qué era la imagen, ¿no? En este tipo de aplicaciones. Y uno siempre tiene esta idea de como, bueno, la típica selfie, ¿no? Porque una persona se hace fotos, o se hace autorretratos. Y si uno lo ve, no sé, desde que nace la fotografía, después durante el final del siglo XIX, siempre ha sido como para representar algo, ¿no? La foto familiar, el álbum de fotos, y qué sé yo, para los muertos. De repente hay algunas culturas que fotografiaban a las personas muertas y las colocaban en los espacios de la casa. Entonces yo decía como, vale, acá la fotografía no opera de esta manera, o no debería operar, ¿no? Como esta idea ya de la representación que está un poco obsoleta. Y justamente, bueno, revisando un par de investigaciones, sobre todo mexicanas, que eran súper interesantes, sobre el valor de la imagen en este tipo de aplicaciones, ya no tenía este valor representacional, sino que también tenía un valor conectivo. Que vale decir que la fotografía se tomaba únicamente para unir a personas, ¿no? Compartir ciertos intereses o gustos en particular, y generar ciertas comunidades. Por ejemplo, al principio, ¿no? No sé si recuerda la página Flickr, ¿No? donde uno subía fotos. Bueno, Flickr es un portal que, bueno, debe todavía existir, pero principio, yo diría que finales del 2000, la primera década del 2000, Flickr fue bastante conocido y se generan muchas comunidades. Flickr es un portal únicamente para subir fotos. Entonces, muchas comunidades de fotógrafos se empezaron a agrupar en la medida en que compartían fotos, con sus fotos propias y las fotos de otros, ¿no? Esta lógica del compartir. Entonces, la imagen ya un poco perdía esta noción de como, bueno, acá está no sé, represento la ira o el dolor, ¿no? O qué sé yo. Está muy pasional de repente la interpretación de la fotografía. Y tiene que ver como, bueno, me quiero contactar con un fotógrafo que, no sé, está interesado en esto, queremos colectivizar los fotógrafos análogos, por ejemplo, ahora la extinción de la fotografía analógica o la fotografía digital es un gran tema. Y claro, la fotografía ya empieza a tomar este valor conectivo. Entonces, decía como, bueno, ¿en Tinder la fotografía para qué es? Claro, te muestras a ti mismo, pero no es el fin en sí mismo, ¿no? No es porque quiero estar ahí como florerito de mesa, sino que quiero hacer match con otras personas. Claro, finalmente es como parte de tu estrategia de marketing. Es una estrategia de marketing, exactamente. La fotografía toma ese valor dentro de la aplicación, y justamente como pasaba con el nivel narrativo, ¿no? Como uno se escribía, la imagen también hablaba mucho de ti, ¿no? O sea, muchos usuarios me decían, la imagen vale más que 1000 palabras, este cliché que ya está totalmente incrustado en nuestra sociedad, y que claro, si tú, no sé, quieres apuntar a personas no sé, quizás más conocidas, o de repente la valoración en Tinder pasa mucho por quién es más guapo y quién no lo es. Claro. Pasa mucho por eso. Entonces, no sé, por ejemplo, la fotografía de estudio. Tú sabes que una persona que saca fotografías de estudio está apuntando a otro perfil. ¿A qué te refieres con fotografía de estudio? La foto de estudio es la foto que te toma el fotógrafo con el flash, con la iluminación. Producida, por así decirlo, Claro, tiene una producción, muchas veces tiene una postproducción, ¿no? Como le editamos los colores, y qué sé yo, ¿no? Una fotografía como de catálogo, una fotografía de estudio, una fotografía de catálogo. Y bueno, otras que suben fotografías con la cámara frontal del celular, ¿no? Que tú notas al tiro la diferencia, ¿no? Con el gatito, claro, sí. Bueno, ahí las estrategias fotográficas son bastantes, ¿no? Como, bueno, los que sacan las fotos solo, o con objetos, como típico,
la persona con la copa de vino, ¿no? O con el gato, con el animal, ¿no? La mascota, o con los espacios, ¿no? Como la Torre Eiffel detrás, ¿no? Soy una persona viajera, o la Torre del Paine, qué sé yo. Como todos estos perfiles que, claro, también alimentaban la cuestión de los estereotipos. Entonces habían estos elementos que estaban ahí como bien vinculados, ¿no? Esa es una hibridación, primero como con esta transformación de las relaciones, ¿no? La exposición de esta necesidad, ¿no? de exponerse y mostrar a un personaje hacia afuera, y también la actividad visual, ¿no? Que se forma como un componente esencial. Ahí esos tres ejes, yo diría ya que son los que determinan el interés investigativo. Me parece súper interesante justamente esta lógica del Tinder porque justamente, claro, al final lo que tú bien comentabas hace un rato de que nos transformamos en bienes de consumo, bienes de mercado, por así decirlo, donde lo que se transa es nuestra imagen y lo que conseguimos son relaciones sexuales o afectivas, si es que o al final es un vínculo el que se consigue, efímero o duradero, pero un vínculo finalmente es lo que se busca, o encontrarse con alguien finalmente se podría decir. Y algo te iba a decir, se me fue la idea completamente, que era que igual frente a esa idea de las personas como objeto de consumo, pasaba algo que yo siempre encontré muy curioso, a pesar de que yo creo que todos lo hicimos en algún momento, así como usando Tinder como aplicación de baño, que era hacer lo que se llamaba la pesca de arrastre. Cuando tú dabas match a todo, Ya. y después Claro. te sentabas a esperar a que alguien respondiera. En mi caso, muy poca gente. Pero claro, pasaba esto finalmente, que ya ni siquiera importaba conocer a la persona, comillas, indicada, sino que lo que saliera, y si uno lo traspasara a términos físicos, es como poner a la gente en una fila y decir, tú. ¿Alguien aquí? No, adiós. Es como bien bizarro, claro. Si uno lo ve como cuando uno recuerda que no es un perfil sino una persona. Sí, claro, o sea, ahí pasa esta lógica de seguir, acumular, ¿no? Porque, claro, necesitas más y más, ¿no? Como cuando uno necesita consumir, no puede parar de comprar esto. Pero claro, con esto que me comentabas ¿cómo se llama? Lo último que comentaste, lo olvidé. Esa misma, la pesca de arrastre. La aplicación lo ha penalizado ahora último. Está bastante penalizado. De hecho, es curioso pero no tanto, porque esta penalización es en parte hecha por un algoritmo. Un algoritmo en el que contabiliza y un poco controla cuántas veces tú puedes hacer swipe, ¿no? Y justamente para un poco, primero por un criterio de mercado de la misma aplicación. Digo, hay una versión pagada y una versión gratis, ¿no? Entonces, como establecer el primer límite. Y segundo, porque claro, siempre están estos como que no podría llamar como quien quieren tener todo, ¿no? Como que se fascinan, se afanan con el swipe y terminan dándole like a todo. Es como una actitud reprochable en cualquier término, ¿no? Tú me dijiste una cosa bien interesante, que claro, finalmente Tinder no hay que olvidar que es una aplicación pagada. ¿Y qué es lo que implica este pago? Sí. Porque yo al menos conozco una persona que pagó por Tinder Plus, creo que se llamaba así. Ya. Y claro, él me comentaba que efectivamente empezó a hacer muchos más match. Porque, por ejemplo, tenía los swipe ilimitados, tenía esta idea del super like, que era como uno al día y que la otra persona veía quién te daba, tenía más de esos, entonces podía ver desde antes quién le había dado match. Y claro, justamente es como convertir en un lugar donde hay un mercado de identidades, por así llamarlo, te vuelves como un burgués, o sea, tienes como una ventaja en este espacio por pagar, o sea, claro. Además la capacidad de vínculo que se genera ya no va solamente por cómo nosotros nos vendemos, sino cuánto pagamos para tener un espacio publicitario, ser un ad en esta aplicación, básicamente. Sí, ahí hay un tema interesante que yo creo que ya un poco se va de lo que yo
primeramente investigué, pero tiene que ver justamente con el funcionamiento algorítmico que tienen las aplicaciones hoy en día. Primero, hay que decir que las posibilidades, ¿no? Como los filtros que tú podías hacer en la aplicación han ido aumentando. Digo, por ejemplo, cuando yo hice la investigación no podías vincular Spotify, por ejemplo. Entonces estaba estas posibilidades, ¿no? Que hablaba de la integración de, por ejemplo, las cuentas de Spotify. Me parece que en un comienzo Tinder solamente te dejaba elegir entre hombre y mujer nomás. Ahora, o sea, bueno, el hombre solamente podía elegir mujer, la mujer solo hombre, y ahora como que puedes elegirlo como a tu gusto, ¿no? Como ha abierto todo ese tipo de elecciones que pueden hacer los usuarios. Y claro, justamente el super like, ahora hasta donde entiendo está el tema de cómo tú puedes ver quién te da el me gusta. Que eso también es una lógica, a mi entender, cómo funciona también esta economía en la que tiene que mantener a los usuarios conectados, ¿no? Siempre tiene que haber un elemento que mantenga la atención, porque justamente como estas aplicaciones, y aquí también viene como el otro elemento de la lógica algorítmica de las aplicaciones, es recopilar datos de los usuarios. Y cómo las aplicaciones recopilan datos de los usuarios a través del uso constante. Digo, que tengan abierto el GPS para saber cuáles son los lugares que frecuentan, ¿no? Como ese tipo de datos para después tratarlos, ofrecerles publicidad y así, ¿no? O sea, como de repente estamos, no sé, el celular te escucha cuando dijiste... El viaje de Rapanui, el no típico. sé, soprole claro, soprole y te sale un majarate, ¿no? Así como en el Instagram. Como pero que, yo creo que ahí nos estaríamos yendo a un tema que podría ser para un capítulo entero. Sí, no, claramente. De hecho, el capítulo pasado lo que pasó quería... algo parecido, que de repente las conversaciones dan para otros temas que podrían quedar agendadas. Sí, me imagino. Y ya para ir cerrando, porque llevamos casi una hora de grabación, que se pasa rápido. Está bueno. Sí, está interesante. Dos cosas. Uno, ¿vendrías de nuevo para hablar de ese tema, por ejemplo, o de otro? ¿Te gustó esta participación? Sí, me encantaría participar. Digo, a mí me gusta mucho hablar de estos temas, son los temas que a mí me interesan mucho. Y además que, bueno, si seguimos conversando, por ejemplo, el tema de los algoritmos, creo que también ahí hay mucho paño que cortar. Está muy involucrado con la investigación que yo estoy haciendo ahora, que tiene que ver con los influencers, ¿no? Como arrastro todavía esta cuestión constante de la exposición y la intimidad, porque el influenciador trabaja mucho con eso, ¿no? Como con la autenticidad, me debo a mi audiencia. Entonces, hay cuestiones que siguen latentes y que creo que han ido mutando, pero también peligrosamente han sido capturadas por lógicas económicas, digo, de cómo rentabilizar todo tipo de práctica que tenemos dentro de las aplicaciones o las redes sociales que digo, se han vuelto a este imperativo de capitalizarlas de alguna otra manera. Entonces de repente ahí pueden haber algunos ejes complejos. Ya, pues, genial. Y lo último, bueno, como te había comentado, y también como dije en el capítulo anterior, que me imagino que escuchaste atentamente, así es. Este podcast nace también en parte como una crítica a la academia y a esta idea de que se genera mucho conocimiento como el que hablamos ahora, pero si no es por instancias como esta, no se conversa, esas tesis quedan juntándose polvo, no tienen mucha difusión. Por lo mismo te quería preguntar, ¿qué crees tú, cuál es tu crítica a la academia, o qué crees tú qué cambio debería ocurrir en la academia para poder darle esta voz a los investigadores, más allá del paper o más allá de la tesis que se lee muy poco, de los papers que son para citarse entre ellos o que citan estudiantes? Sí, es complejo porque uno de repente trata de como un ejercicio de integridad personal también, ¿no? Es como cuál es la salida de lo que yo estoy haciendo, o cuál es el nivel de impacto que yo puedo lograr con la investigación que estoy haciendo. Entonces, yo quizás en este punto soy un poco pesimista, en el sentido de que la academia tal como está hoy en día no aporta nada. De hecho, yo me atrevería a decir que la academia está totalmente desconectada
de lo que es la sociedad o la vida pública, de una u otra manera, ya que la producción de papers, en este llamado capitalismo académico, ¿no? En donde a mí me parece irrisorio que académicos tengan que pagar para poder publicar en revistas de alto impacto. Yo creo que eso es, no sé, no lo concibo. Y yo incluso esto te lo hablo como un outsider, ¿no? Como esta idea que viene de afuera, ¿no? Que va entrando en el campo. Me parece que, no sé, no podría como concebir terminar haciendo Claro. eso, ¿no? Entonces creo que además que de fondo, en la misma práctica que tiene que lograr esta carrera académica, ¿no? Que algunos con más capital cultural que otros, y todos los capitales, digo, capital económico, capital cultural, capital social, ¿no? De acuerdo a las redes que uno tiene, les va costando, uno más que otro. Entonces, en esa alocada carrera de la academia, terminar en ese espiral, ¿no? Que en este punto a mí yo lo veo sin fondo, ¿no? Como que hay que rentabilizar la producción académica para subir el ranking de impacto, para mejorar la institución, ¿no? La universidad. La universidad tiene que puntuar siempre más arriba en los rankings. Entonces, no sé, a mí me parece que hay que hacerle un replanteamiento gigante a esa lógica, ¿no? Que está totalmente mercantilizada. Y creo que un poco ahí, como propuesta, ¿no? También la lógica inventiva de justamente estas instancias, ¿no? En el que intentamos de una u otra manera, quizá no como difundir, sino como invitar a que ciertos personajes, en este caso, no sé, pueden ser estudiantes o personas que estén interesadas en tal o cual tema de investigación, puedan dar puntos de vista, puedan tensionar con otros. Entonces creo que son instancias que valen mucho la pena. Digo, la actividad colectiva y la colectivización hoy por hoy tienen que ser un eje voy a poner en palabras un poco quizás, no sé, pomposas, de subversión política, ¿no? Como en cada esfera, ¿no? El arte, la academia. Hay que tomarse el espacio. Tiene que tener hay que tomarse los espacios, sí, pero cuestionar, o sea, digo, no. Ir a eso, a como está la academia hoy por hoy, es complejo. Es un escenario que por cualquier lado tiene aspectos negativos. Así que creo que agradecer también el espacio. Digo, es una bonita instancia y a darle nomás. Oye, porque creo que hay y ya para cerrar definitivamente por tercera vez, que si a alguien le haya interesado tu investigación o quisiera leerla, ¿dónde podría encontrarla? Bueno, hay una publicación que está en la revista Tecnocultura, que es de movimientos sociales y cultura digital, una revista española. Y bueno, el título de la investigación se llama, bueno, el título de la publicación se llama Intimidad y tecnologías digitales, la transformación de las relaciones o de los vínculos interpersonales en el uso de Tinder en Chile. Perfecto. Bueno, está a mi autoría. Es la publicación que hice de la tesis, bueno, y a pesar de presentado a nivel local ahí en la universidad donde yo estudié. Perfecto. Muchas gracias por participar, Seba. Ustedes, Ya, queridos José, gente que lo muchas escucha, gracias por invitarme. esperamos que este capítulo les haya gustado, les haya parecido interesante. Un abrazo a todos. Adiós.